¿Qué es un geoparque? ¿Cuántos de estos territorios hay en Uruguay y la región? Hoy hablaremos de estas áreas que, a través de la puesta en valor del patrimonio geológico, fomentan el empoderamiento de comunidades y el rescate de las culturas locales, de los geoparques que hay y los que se vienen. Además, recorreremos Espacio Ciencia, que vuelve a renovarse para estas vacaciones de julio, novedades, propuestas interactivas. También les vamos a contar sobre actividades científicas en Montevideo Shopping y presentaremos investigaciones científicas e imágenes inéditas sobre los horneros, sus hábitos, sus inconfundibles nidos y al cierre, divulgación científica en videos breves sobre proyectos financiados por ANI. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El conocimiento científico puede ser, indudablemente, motor de la economía de un país, pero no solamente en ese concepto tradicional de ciencia, innovación, desarrollo y aplicación, sino también, por ejemplo, como un atractivo, como desarrollo de comunidades, como desarrollo de turismo, como herramienta para que a través de una actividad que puede ser un pasatiempo, no solo recuperemos conocimiento o conozcamos ámbitos, lugares, costumbres, flora, fauna, sino que también sirva para que comunidades locales, para que saberes que se transmiten de generación en generación reciban un nuevo valor, sean puestos en valor y en definitiva se genere un círculo virtuoso. Por ahí va un poco el eje de la conversación que vamos a tener ahora. Vamos a hablar de un concepto relativamente nuevo, aunque ya tiene unos cuantos años de aplicación, que es el de geoparques, y todo lo que en Uruguay se puede hacer y todo lo que se está haciendo en el continente y en el mundo. Y para eso queremos darle la bienvenida y agradecerle su presencia a la geóloga Helga Chulepin. Helga, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Gracias a ti. Primero, la definición básica, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es un geoparque y para que no lo confundan ni con un área protegida, ni con lo que en otros países es un parque nacional? ¿Cuál es la idea? Bien, en primer lugar voy a hablar de los geoparques mundiales de UNESCO. Correcto. Ese es el tema de hoy. Y es un concepto complejo, pero no es porque sea difícil, sino porque tiene muchísimos ingredientes en él. Tú hablaste de información científica, la cual tienen, porque los geoparques mundiales de UNESCO se basan en primer lugar en los patrimonios, en conocer los patrimonios que tienen los territorios. Y dije patrimonios en plural, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Al patrimonio geológico en primer lugar, porque UNESCO es la única organización de Naciones Unidas que tiene como uno de sus temas la ciencia y dentro de ellas la geología. Entonces, el patrimonio geológico, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico de cada uno de sus territorios es muy importante. Y después viene otra parte, porque a veces el conocimiento científico de un territorio se ha estudiado mucho, pero no se ha traspasado, no se ha informado a la comunidad acerca de ello, como hay muchísimos ejemplos y vamos a conversar hoy. Entonces, el otro componente es una comunidad en la cual se apropia a través del conocimiento de ese patrimonio para hacer desarrollo local y también hacer conservación de ese patrimonio. Y termina siendo una palanca de un desarrollo sostenible, tal vez muy acorde a la definición de lo que es sostenible, ¿no? Por supuesto, sí, porque todo esto apunta a los objetivos del desarrollo sostenible, entonces todas las actividades que se desarrollan en esto, que también requieren de una gestión, apuntan, ¿verdad?, a distintas, con distinta intensidad según lo que cada comunidad busque. Yo siempre pregunto cuando voy a un geoparque mundial de UNESCO, ¿qué busca esta comunidad? ¿Por qué quisieron tener un geoparque? En general, la mayoría de las respuestas es en búsqueda de desarrollo local, porque de hecho los geoparques nacen como una herramienta para evitar el despoblamiento rural, que pasa en el Uruguay, pero pasa en todo el mundo.
Y cuando tú hablabas recién de visitas a geoparques, entre otras cosas, tú eres miembro del Comité de Geoparques Mundiales de UNESCO y en ese rol les toca, por ejemplo, evaluar, ¿no?, las postulaciones y en un momento ir a la visita in situ y bueno, ver si eso está en condiciones. ¿Cómo fue el proceso en Uruguay, por ejemplo, para uno de los primeros geoparques de Sudamérica, que fue el de Grutas del Palacio, y de los que ahora vienen atrás tratando de conseguir ese cartel? Sí, de hecho, formé parte del staff del Geoparque Mundial de UNESCO Grutas del Palacio en Flores, del cual soy originaria, en el equipo que conformó la aplicación y luego, bueno, ha apoyado en todas las revalidaciones, porque ser Geoparque Mundial de UNESCO no es una categoría que recibís para siempre, Claro. sino que tiene un corto plazo, es cada 4 años se renueva, lo cual está bueno porque mantiene a los territorios vivos. Y acabamos de terminar la revalidación de Grutas del Palacio, un geoparque que sigue en crecimiento, todos los geoparques tienen esto de la mejora continua, y sin duda en Flores ha significado muchísimo para su comunidad. Eso te iba a preguntar, desde que se consiguió, ¿no?, que UNESCO le concede a Grutas del Palacio la denominación pertenecer al grupo de geoparques mundiales, ¿cómo desarrolló esto a la comunidad que vive, que se desarrolla en ese ámbito? Bueno, esto es lo maravilloso que tiene este programa de UNESCO, ¿verdad? Que para UNESCO es un programa y cuando tú lo pones en el territorio se convierte en una herramienta y tal vez en algo mucho más complejo, que es una manera, un cambio de paradigma, le llamo yo, en lo que es la gestión del territorio. Porque lográs revertir muchas cosas que están sucediendo en nuestras sociedades. Por ejemplo, el aislamiento de las personas. En un geoparque nos juntamos las personas, en primer lugar, a conocer nuestros patrimonios, algo de lo que muchísimas veces la gente no conoce su territorio, ¿verdad? Nos está pasando ahora en Cerro Largo, en La Valleja, en Flores, lugares maravillosos que ni los locales no saben que existen, y mucho menos el valor científico que esos lugares tienen. Entonces, cuando empezás a armar un geoparque, a construirlo, tenés que conectar a las personas con eso, con la educación. Las escuelas rurales toman un rol importantísimo en los geoparques. Entonces, vas construyendo cómo dentro de a los sitios del geoparque les denominamos geositios. Cada geositio se va desarrollando y armando en la medida en que su comunidad aprende de él, su comunidad se apropia, se empiezan a generar productos locales que tienen que ver con eso, esos productos ya se venden y se ven desde otro lugar. Es ponerse orgulloso de su territorio nuevamente, algo que muchos territorios han perdido. Hace no muchos años Flores no era un departamento turístico, hoy lo es. Es verdad. Y eso tiene que ver con el motor de impulso que surge a partir del geoparque. Sin duda. ¿Por qué? Porque, como tú decís, es un motor el geoparque. Luego, la propia comunidad, los privados, la educación, las autoridades, empiezan a armar ese puzzle, ¿verdad?, entre ellos, a apoyarse unos a otros para desarrollar. Helga, vamos a hablar de los 3 proyectos en distinto grado de desarrollo que hay dentro de Uruguay que aspiran a convertirse en Geoparque Mundial de UNESCO. Pero antes te quiero preguntar, ¿cuál es la palanca que mueve la ciencia en todo esto? Bueno, es fundamental. Sin la ciencia no hay geoparque, sin comunidad no hay geoparque, sin desarrollo sostenible no hay geoparque. Por eso hablé de un concepto complejo. Pero evidentemente la ciencia dura, básica, pura, es imprescindible. Bien. Y otro concepto, que es que toda esa información científica la tenemos que decir en un lenguaje adecuado para la población, lo que nosotros le llamamos la popularización de la ciencia, ¿verdad? Que simplemente es eso, decir el mayor contenido científico con un lenguaje adecuado a cada uno de los públicos, los niños, los adultos. Tenemos como candidatos un proyecto de geoparque en el departamento de Cerro Largo,
un proyecto de geoparque en el departamento de La Valleja y un tercer proyecto que abarca Artigas, Rivera y Tacuarembó en partes. Exactamente. Si no recuerdo mal, hace muy pocas semanas hubo una actividad muy fuerte en Melo y el entorno de la capital de Cerro Largo, justamente en eso, ¿no? En apalancar el lanzamiento de este geoparque. ¿Qué hay en Cerro Largo que motive, bueno, que se pueda conformar un geoparque ahí? Bueno, la geología en Uruguay, a pesar de que tenemos un territorio relativamente chico para lo que es América Latina y el Caribe, tenemos muchísima geodiversidad. ¿Pero no éramos una penillanura suavemente ondulada? Bueno, eso es lo que nos pasa en algunos lugares por la antigüedad de nuestras rocas que están muy erosionadas, pero tenemos una geodiversidad. Esta es una palabra que incorporamos en los geoparques. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar la biodiversidad, que tiene que ver con la diversidad en flora, fauna, ¿verdad? La geodiversidad tiene que ver con la diversidad de rocas, ambientes geológicos, edades, ambientes geotectónicos, y Uruguay tiene muchísima de esa variedad. En especial Cerro Largo, que me preguntabas, pero le pasa lo mismo a La Valleja, a Flores, a los 3 departamentos que están en ese otro proyecto que se llama Botucatú. Todos tienen alguna especialidad, y es un requisito de los geoparques tener patrimonio geológico de valor internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya publicaciones científicas a nivel internacional sobre alguno de esas particularidades geológicas que tiene el territorio. Y bueno, sin duda, en el caso de Cerro Largo tenemos fenómenos estructurales muy definitorios en lo que es la historia geológica del Uruguay. Una de ellas es la que conforma el propio Cerro Largo, que es una sutura, ¿verdad? Entonces, bueno, es tan emblemático que no solamente da este nombre al departamento, sino que también al geoparque que lo tomó como propio. Bien, contame de La Valleja en un minuto. Bueno, La Valleja, todos nosotros hemos vivido el geoturismo, es nato en La Valleja también, de hecho lo están haciendo mucho antes de que trabajaran en un geoparque, y ahora con este nuevo concepto le van a dar marco con una connotación, con un concepto muy importante, porque ellos están tomando todo su vínculo con la generación de aguas y la importancia del agua como hilo conductor para toda la geología y todo su geoparque, que bueno, obviamente nos nutrimos mucho de las aguas subterráneas nacidas en La Valleja. Está bueno. Y también hemos ido viendo, mientras conversamos, algunas imágenes que tienen que ver con el geoparque, el proyecto de geoparque de Botucatú, que es allí. Uno relaciona Artigas, y vaya si es geológico, con el tema de las piedras preciosas y semipreciosas, la explotación minera, pero además cuando mirás un poquito más al sur aparecen esos cerros tan típicos, ¿no? De que uno encuentra más en Tacuarembó, tenemos en Rivera un montón de otros paisajes que vale la pena ver. Los 3 van a ser geoparques pronto. Bueno, vos mismo has dicho la diversidad de paisajes que tenemos, y esa diversidad atiende a la geodiversidad que tenemos en geología. Pero déjame contarte una anécdota que pasó los otros días en marco de ese taller de apalancamiento para proyectos de geoparques del Cono Sur, donde vinieron con el apoyo de UNESCO y el Congreso de Intendentes proyectos de toda América. Vinieron de Tierra del Fuego, de Argentina, Olavarría, de Paraguay, uno de Brasil, 2 de Chile, y estuvimos allí la mañana del 22 de julio en un centro con una escuelita de minas de corrales. Perdón. Sí, sí, está bien. Entonces, todas estas personas conversando con los chicos de 6º año de una escuela fue realmente fantástico, porque eso es lo que hacen los geoparques, se acercan a la educación. Claro, y es eso que decías recién, ¿no? Tal vez ese paisaje que esos niños o los mismos docentes ven todos los días, narrados desde un lugar distinto, hace que se redescubra todo el entorno. Totalmente, y aparte genera otras oportunidades, que nosotros le llamamos esto de hacer redes, ¿no? Claro. De construir redes con otros países. Hay 177 geoparques en el mundo, y todos nos vinculamos desde la amistad, desde el compartir información, conectar a nuestras comunidades,
muchas veces hacemos conexión entre colegios en Japón y, bueno, en Flores, ¿verdad? O en cualquiera de estos. Entonces, esa red de conectores entre el sector turismo con el sector turismo, científicos con científicos, se abre a toda la comunidad. Helga, por hoy la dejamos por acá. Vamos a seguir de cerca las novedades. Son procesos que tienen su burocracia, su tiempo, sus trámites, pero esperemos que pronto estemos anunciando al menos un nuevo Geoparque Mundial UNESCO para Uruguay y otros en la región, porque vos hablaste de proyectos en Argentina, algunos otros candidatos en otros países de la región, y qué lindo para irlos a visitar también. Bueno, están todos invitados. Helga Giulepi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sobre Ciencia. Gracias. Hacemos la primera pausa en nuestro programa y enseguida nos metemos en agenda de actividades para estas vacaciones de julio.